Bien, jóvenes, vamos a grabar entonces parte de la clase. Quedamos un poquito faltos de tiempo. Vamos a continuar con espejos, ¿cierto? Bueno, estábamos viendo espejos de tipo plano, pero vamos a ver los que ahora se llaman curvos. Y que a su vez nosotros también son esféricos. Y estos se pueden dividir, clasificar en cóncavo y convexo. Independiente de del tipo de espejo, hay que decir que estos espejos se obtienen de una esfera, ¿cierto? Y como habíamos dicho, esta esfera nosotros la podemos hacer un corte transversal a la esfera, si queremos ahí, por ejemplo, y nos quedamos con cierta parte de la esfera nomás, ¿ya? De todas partes, bueno, esa parte de la esfera, como decíamos, la podemos pulir y puede pulirse por la parte interior o exterior. ¿Sí? Si pulimos la esfera por la parte interior, obtengo un espejo de tipo cóncavo. Bueno, algo así, ¿no? Y si lo queremos pulir por la parte exterior, bueno, obtenemos un espejo de tipo convexo. Considerando que los rayos de luz o que la luz en sí incide sobre estos espejos en esta zona, ¿no? Y bueno, cualquiera sea el espejo, de todas maneras, este espejo siempre, bueno, esta es la esfera, ¿cierto? Y como toda esfera, tiene un centro de curva, tiene un centro de esfera. Dibujamos un eje que se llama el eje óptico. Y bueno, tiene un radio también, ¿sí? Un radio de curvatura. Este eje óptico es en el fondo una proyección del radio, del diámetro, pero que nosotros vamos a tener que tenerlo en cuenta para poder hacer algunos cálculos, ¿ya? Así es que una vez que ya limpiamos hemos pulido ya la superficie. Una vez que ya tenemos la superficie, no, esto creo que no me está sirviendo ese, ¿no? Entonces vamos a dibujar el espejo tal cual, como podríamos utilizarlo. Una línea un poco más gruesa. Por ahí, ¿cierto? Entonces,
Esta línea, este color negro, va a ser en el fondo nuestro eje óptico. Y por tanto, bueno, vamos a dibujar aquí un espejo de tipo un cóncavo. ¿Sí? Entonces, si este es el eje óptico, tal como está acá, el eje óptico es una línea imaginaria que pasa por el centro. Así que, si esta es la parte de la esfera, se supone que el centro debe estar por aquí. El centro de la esfera. Y el punto donde el lente, perdón, el espejo, se intersecta con el eje óptico se llama vértice. ¿Vale? Y en general tenemos un punto que está ubicado a media distancia entre el centro y el vértice, que es el foco. El foco de esta figura. Entonces el foco es un punto medio. Voy a colocar ahí el foco. Es un punto medio entre el centro y el vértice de un espejo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto funciona básicamente si es un espejo cóncavo o convexo. Aquí ya tenemos ya más o menos clarito ya que vamos a trabajar con el espejo. ¿Sí? En este caso es un espejo cóncavo. Con el centro, con el foco, con el vértice, el eje óptico, y nos falta lo más importante, que es en el fondo una figura, un objeto. ¿Sí? Habíamos usado una flecha, parece, en la mañana. Vamos a... ¿Dónde hay flecha? Acá. Entonces, colocamos una flechita aquí. No tan grande, ¿cierto? Puede ser si el tamaño que uno quiera, ¿eh? Pero que quepa en este pequeño espejo que dibujé. Ahí tenemos el objeto. Uy. Entonces, este es el objeto. ¿Ok? Bien, esos son los elementos que inciden en este análisis que hay que hacer. Ahora, de forma básica, bien general, vamos a decir que si tenemos un eje óptico, lo vamos a copiar acá. Lo vamos a colocar aquí, lo vamos a alargar un poquito, ahí. Entonces, este eje óptico nos va a servir para ambos espejos. Vamos a dibujar un espejo cóncavo aquí y uno convexo aquí. Más o menos, ¿cierto? Bueno, los rayos de luz en un espejo cóncavo inciden. ¿Sí? Vamos a dibujar rayos de luz que están por sobre el eje óptico, ya para no complicar. Inciden de esta manera, ¿no? Bueno, no todos inciden en paralelo, ¿cierto? Pero vamos a suponer que están incidiendo en manera, todos los rayos son paralelos y llegan con cierto ángulo. Ahora, depende de dónde choquen estos rayos de luz en el espejo,
van a producir reflexión. Así que si producen reflexión, toda la luz que incide en un espejo cóncavo rebota dentro de sí mismo, por ser un espejo, ¿sí? Hacia el punto que ya conocemos que se llama foco. Si llega de esa manera. En cambio, en un espejo convexo, la luz, perdón, dibujé otro abajo, que incide acá, se expande, mejor dicho, bueno, tenemos rayos incidentes y los rayos reflejados no convergen en un punto como el foco, sino que, como el anterior, sino que divergen y se abre. Entonces, si usted en un espejo cóncavo, si tiene, por ejemplo, un objeto grande, va a tener una imagen pequeñita, ¿no? Vamos a ver ahí si puede ser invertida, qué sé yo. En un espejo convexo, tiene un objeto grande, va a tener una imagen que es aún más grande, ¿no? Porque los rayos de luz se abren. Así que, a pesar de que, bueno, se ve tan simple, no es tan simple porque es solo una representación general. ¿Qué pasa en realidad? En realidad, bueno, hay que tomar en cuenta las ecuaciones que se van generando aquí. Y para eso hay que tener en cuenta ciertas situaciones que van pasando con respecto a los espejos. Los espejos que son curvos, en este caso vamos a partir por el cóncavo, ¿vale? Ahí sí. El espejo que es cóncavo es, bueno, eso es el casquete, ¿cierto? De una esfera. Tiene centro de curvatura, como ya vimos. Tiene eje óptico, tenemos que considerar el eje óptico, el foco, el vértice, hay un punto que se llama punto medio también, entre otros. Así que, tal como dibujamos, fíjese que hay si yo dibujo, por ejemplo, acá, voy a dibujar un eje óptico y dibujo un espejo acá, un espejito. Vamos a dibujar un poquito más grueso ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, si coloco un objeto aquí adelante del espejo, voy a tomar en cuenta 3 rayos de luz que son los más importantes, ¿no? Ahora, va a depender porque acá habíamos dicho, aquí está el vértice, ¿cierto? Este es el eje óptico. El vértice, un poco más acá, vamos a suponer por acá está el centro y acá está el foco, a la mitad entre el centro y el vértice. Entonces vamos a considerar ciertos rayos de luz, ¿no?
generalmente hay un rayo de luz que sale desde el objeto hacia el espejo, paralelo al eje óptico. ¿Sí? Choca con el eje óptico y se refleja hacia el foco por ley de reflexión. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí uno considera el ángulo de llegada, el mismo ángulo de reflexión. Ahora tenemos otro rayo de luz que va hacia el vértice, dibujarlo ahí, hacia el vértice, y se refleja con el mismo ángulo que llegó. O sea, si llegó con un ángulo alfa, tiene que reflejarse con alfa. ¿Ya? No lo voy a dibujar todavía su reflexión, porque tenemos otro rayo de luz que pasa por el foco. Ese lo vamos a dibujar rojo. Ahí. Y el que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Y el que llega al vértice se refleja con el mismo ángulo que llegó. ¿Sí? Más o menos pasa por aquí. Bueno, esa línea era punteada, pero se me fue a dibujar la de punteada. Así que fíjense que hay una intersección ahí de los tres rayos de luz. Bueno, en esa intersección se forma la imagen. ¿Ya? Entonces, como este es el objeto, acá se forma la imagen. ¿Sí? Eso es lo que pasa en general. Entonces, vamos a colocar ahí todo rayo de luz que viaja. Este vamos a ver como número 1, ¿ya? Todo rayo de luz que viaja, vamos a decir, de manera paralelo al eje óptico, bueno, y que obviamente se refleja en el espejo, ¿sí? Entonces se refleja, perdón, al foco, ¿ya? Después, todo rayo de luz que pasa por el foco, bueno, si el rayo de luz va paralelo al eje óptico, se refleja hacia el foco. Si el rayo de luz va hacia el foco, se refleja paralelo al eje óptico. Es como al revés. Paralelo al eje óptico. ¿Ya? Así que el que cambia aquí es el rayo de luz. Es decir, todo rayo de luz que, que pasa por el vértice, ¿cierto? Todo rayo de luz que pasa por el vértice se refleja con el mismo ángulo que llegó. Mismo ángulo de llegada. ¿Sí? Además, en la intersección de los dos, bueno, usted ya con dos rayos puede localizar dónde se va a formar la imagen. En este caso, el objeto está detrás del centro de curvatura y la imagen se produjo entre el centro y el foco. Entonces, esa es una circunstancia porque ahí está puesto el objeto. Y acá, entonces, apareció la imagen. Pero no siempre es así. ¿Ya? Aquí en este caso la imagen es invertida. La imagen es invertida, ¿cierto?
Es real. ¿Por qué es real? Porque se forma delante del espejo. ¿Mm? No es como los espejos planos en que nosotros la imagen se forma detrás del espejo. Pareciese que estuviésemos detrás del espejo, pero en realidad es un efecto óptico. Cuando la imagen se forma detrás del espejo, la imagen es virtual. Pero si se forma delante, como en este caso, la imagen se le dice que es real. ¿Mm? Eh, bueno, en realidad porque se forma delante del espejo. Eh, es más pequeñita, ¿cierto? Se nota que es más pequeña porque eh, al objeto, porque el objeto está antes del centro de curvatura, ¿cierto? Aquí habíamos dicho. El objeto está antes del centro, ¿no? Entonces vamos a generar una imagen más pequeña, pero pasa que si eh, a medida que nosotros vamos corriendo el objeto, a ver cómo lo vamos a poner ahí. Sí, aquí tenemos el objeto y la imagen, dijimos, se formó aquí más chiquitita, ¿sí? Porque ahí está el centro de curvatura. Pero pasa que si vamos acercando el objeto al centro, la imagen se va acercando al centro también. ¿Ya? Entonces, y se va haciendo más grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos el centro acá, entonces, y acercamos el objeto al centro, el objeto es el mismo siempre. Entonces, la imagen que estaba adelante se va acercando al centro también. Se va haciendo un poquito más grande. Tanto que eh, cuando el objeto está sobre el centro, ahí, entonces la imagen se forma debajo del centro y tiene igual tamaño. ¿Vale? Ese es el momento que tienen igual tamaño. Y además, incluso, si nosotros colocamos ahora el objeto delante del centro, ahí, el objeto delante del centro, la imagen se va a formar entonces de mayor tamaño, ¿sí? Va a ir generando una imagen ya más grande que la... Entonces, a medida que nos vamos acercando al centro, la imagen va aumentando de tamaño. En el mismo centro son de igual tamaño. Pasamos al centro, la imagen es más grande. Entonces, eso son situaciones que se van dando. Por eso le decía que no es siempre lo mismo. ¿Ya? Va a depender entonces de dónde vamos colocando el objeto. Entonces, a medida que el objeto, podemos escribirlo eso, ¿cierto? A medida que el objeto, dijimos, se acerca al centro, ¿qué pasa entonces? La imagen se hace más grande. ¿Vale? Justo en el centro, tanto el objeto como la imagen tienen igual tamaño, dijimos, ¿cierto? ¿Vale? Y entre el centro de curvatura y el foco, la imagen es aún más grande y sigue siendo invertida, ¿no? Así que se sigue generando entonces una imagen invertida, pero más grande. Ya dijimos ya que el rayo que va al vértice con un ángulo cualquiera, alfa por ejemplo, se refleja con el mismo ángulo.
Y además pasa por el punto de intersección ahí de... ¿ya? Entonces, teníamos ahí, aquí está el objeto, y el rollo que va aquí al vértice se refleja con el mismo ángulo que llegó. Y al reflejarse pasa por el punto donde se están intersectando todos los rayos. Y ahí uno va a saber al tiro qué es lo que pasa a medida que va corriendo el objeto y se va formando la imagen. ¿Ya? Lo importante es que tengamos ojo de cómo formar la imagen. ¿Ya? Porque, por ejemplo, incluso podríamos hacer, porque hay que ser cuidadoso con esto porque esta geometría es precisa. Entonces, por ejemplo, todo rayo de luz que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Este me había faltado dibujarlo ahí en lo que estábamos haciendo. ¿Eh? Entonces, tenemos el eje óptico y el espejo. Ahí tenemos el vértice. Dibujemos el centro acá. Entonces por ahí está el foco. ¿Sí? Entonces dibujamos el objeto por aquí. ¿Vale? Entonces, todo rayo de luz que pasa por el centro se refleja sobre sí mismo. ¿Vale? Entonces, ponte tú que tengamos un... Bueno, ahí si se fijan, se fijaron, el objeto está detrás del centro. ¿Sí? Pero supongamos que ahora tenemos por aquí... Bueno, queda muy feo ese espejo, ¿cierto? Pero por acá entonces... Bueno, vamos a dibujar entonces acá está el foco, el vértice y por acá debe estar el centro. ¿No? Y si dibujamos el objeto sobre el foco, fíjense, entonces el rayo de luz, bueno, ustedes saben, el que va paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Bueno, me corrí un poquito ahí, ¿cierto? Va paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Y el que va al centro se refleja sobre sí mismo. Aquí me faltó espejo para... Se refleja sobre sí mismo. ¿Vale? Eso significa, y fíjense que esto es importante porque este rayo de luz y este rayo de luz, si ustedes ya a lo mejor se han dado cuenta, son paralelos. ¿Ya? Entonces, eh, estos, si hacemos una proyección detrás del espejo, o acá si usted quiere, fíjense que son paralelos, ¿cierto? Son paralelos, entonces no van al infinito, donde sea que hagamos la proyección. Así que no hay intersección. Necesita que haya por lo menos intersección de dos rayos para saber dónde va a quedar la imagen. Entonces, como no hay intersección, no hay imagen. Cuando está sobre el foco, el objeto. ¿Vale?
Cuando el objeto está sobre el foco, no hay intersección de los rayos de luz, por tanto no hay imagen. Así que todo rayo, bueno, todo objeto que se coloque en el foco no forma imagen. Pero si el objeto está entre el foco y el vértice, vamos a colocar ahora entre el foco y el vértice. ¿Ya? Entonces, bueno, dibujamos el eje óptico, el espejo, y acordarse, bueno, acá tenemos el vértice, ¿cierto? Acá podemos dibujar el foco, por acá atrás estaría el centro, más o menos. Y entre el foco y el vértice, o sea, vamos a dibujar la imagen, o sea, el objeto aquí. Entonces, bueno, el objeto va a tener sus rayos de luz. Todo rayo de luz. Bueno, aquí, por ejemplo, el objeto va a emitir un rayo de luz hacia el espejo. Ese rayo de luz, me quedó un poco chueco, pero hacia el espejo, ¿sí? Se va a reflejar sobre el foco, ¿sí? Entonces, ustedes saben que, se acuerdan ya, de que todo rayo de luz que pasa por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Para allá, ¿no? A su vez, todo rayo de luz que va hacia el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo, ¿cierto? Más o menos por ahí me quedó un poquito chueco, ¿no? Voy a borrar un poquito aquí porque está un poco bien desordenado esto. Ahí. Así que el que va al centro se refleja sobre sí mismo. Y este otro que iba acá, por ahí más o menos, ¿cierto? Ahí estaba la reflexión del mismo. Más derecho, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Si hacemos la proyección detrás del espejo, este rayo se puede proyectar para allá y este otro, que es verde, se puede proyectar acá. Más o menos, ¿cierto? Ahí. Bueno, y hay un puntito de intersección. En ese punto de intersección, ya que este es el objeto, acá se forma la imagen. ¿Sí? Este es el único caso en que la imagen se forma detrás del espejo, el espejo curvo, ¿vale? Así que la imagen ahora es virtual, ¿cierto? Es derecha, no es invertida. Es más grande que el objeto. Y bueno, esto se calcula solamente por geometría de los rayos, ¿ya? Más o menos, va a ir acordándose un poco. Entonces, como los rayos se abren ahí, se encuentran detrás del espejo y se forma la imagen virtual, derecha y más grande. ¿Sí? Aumenta el tamaño del objeto, de la imagen, ¿cierto? Aumenta. Así que tiene un espejo. Si tú, por ejemplo, si tú tienes tu ojo acá, ¿sí? Y tiene un espejo cerca del ojo, em, eh, no sé si ustedes se han fijado cuando se acercan al espejo, ¿cierto? Tiene un espejo cerquita del ojo. Mientras más cerca de tu rostro está, lo que pasa es que tú colocas el espejo delante del foco, ¿cierto? Entonces, se forma la imagen se forma detrás o sea, digamos, en este caso, sí, la imagen se forma detrás del ojo mismo. ¿Mm?
y la imagen es más grande. Así que es como que, o sea, ustedes pueden hacer la prueba de acercarse, tener un espejito aquí, de esos espejitos redondos, y acercarlo o alejarlo. Si lo van a acercar, lo van a acercar, lo van a acercar tanto que ustedes en el fondo van a estar delante del foco. ¿Ah? Aquí está su ojito, ¿vale? Y este es el espejo, entonces están mirando un espejo que está demasiado cerca. Y claro, no se ve la imagen como uno quiere porque la imagen en sí se está formando detrás del ojo. Y bueno, se ve más grande obviamente a medida que lo van acercando. Y bueno, si lo van alejando, entonces la imagen es virtual o es real dependiendo de dónde vamos a ir colocando el espejito. Bien, ¿qué podemos agregar del espejo cóncavo? Eso en general, ¿eh? Para formación de imágenes, porque vamos a pasar a la otra hoja. Vamos a colocar como número 2 espejo convexo. Y el espejo convexo básicamente trabaja más o menos parecido. ¿Eh? Si usted tiene, vamos a colocar aquí, ay, bueno, dibujamos un eje óptico y ahora el espejo va a ser convexo. ¿Ya? Entonces la parte pulida es la parte exterior del cascarón de la esfera. Por lo tanto, aquí vamos a tener el vértice, intersección entre el eje óptico y el espejo. Y por tanto el centro se traslada acá porque la curvatura está ahora hacia afuera. Y el foco debe estar más o menos acá. Pero de todas formas, el objeto lo estamos colocando delante del espejo. ¿Vale? Aquí está el objeto. Así que, claro, se va a comportar un poco distinto ahora. Entonces el rayo de luz, o el primer rayo que vamos a dibujar acá, va a llegar paralelo al eje óptico, ahí, sobre el espejo. Y al llegar paralelo, se refleja a partir del foco. Es decir, llega ahí y tenemos que hacer nosotros a partir del foco, ¿sí? Más o menos determinar la intersección de ambos, debe ser ahí, y la reflexión va a ser entonces hacia allá. Esa es la primera reflexión que tenemos. El rayo de luz que va paralelo al eje óptico se refleja sobre el espejo porque es un espejo, la luz no puede atravesarlo. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta entonces el foco para poder entender de que el rayo de luz se refleja a partir del foco sobre el espejo, para allá. Así que ahí no va a tener mucha intersección. Va a tener que tener en cuenta más que nada estas proyecciones que están detrás del foco. Después, otro rayo de luz que viaja hacia el foco. Vamos a dibujar uno directo al foco aquí. Más o menos será por ahí. ¿Sí?
Entonces vamos a hacer su proyección hacia el foco. Entonces se refleja paralelo al eje óptico. ¿Ya? Entonces, no es que se refleje desde acá. Esto es una proyección solamente. Tenemos que hacer la proyección de intersección aquí y aquí se refleja paralelo al eje óptico. ¿Vale? Ahí. Y ahora, bueno, con estos dos rayitos, si nosotros hacemos una intersección de ambos, eh, tenemos esta proyección detrás del foco y tenemos esta otra proyección que es paralela. Vamos a hacer una proyección de los rayos no incidentes, sino que los rayos reflejados. Estos dos son reflejados. Si hago la intersección de ahí, entonces ahí se está formando la imagen. Ahí está la imagen. ¿Mm? Entre esas dos intersecciones. Entre esas dos proyecciones. ¿Ya? Entonces, donde estos dos rayos se intersectan, se forma la imagen detrás del espejo. Así que es una imagen virtual. ¿Sí? Más pequeña, ¿cierto? Más pequeñita que el objeto, pero tiene igual sentido, o sea, es derecha, no es invertida. ¿Ya? En todo espejo convexo igual las imágenes se ven más pequeñas y siempre son virtuales. ¿Ya? Entonces, en todo espejo convexo, las imágenes son siempre más pequeñas. Y siempre virtuales. O sea, tenemos que buscar la imagen siempre detrás del objeto. ¿Ya? Te entiende que es un espejo. Entonces, al ser un espejo, puede formar imágenes detrás. Lo que pasa es que la luz no lo puede atravesar. ¿Ya? Nunca las imágenes, bueno, coloquémosle aquí, nunca las imágenes van a ser más grandes que el objeto. No como en el caso anterior. ¿Ya? Bueno, estos espejitos son los típicos que se usan como en las esquinas panorámicos, en la salida de estacionamiento, en las esquinas de las tiendas, los supermercados, las farmacias, están arriba. Esto porque permiten eso, porque forman imágenes más pequeñas, pero cubren un mayor espectro. ¿Mm? Bueno, de todas formas, un poquito recordar que el rayo de luz, ahora es así, ¿cierto? El rayo de luz que va hacia el centro de curvatura, porque aquí está el vértice, acá está el foco y acá está el centro, ¿sí? Y el objeto está aquí. Entonces, el rayo de luz que va hacia el centro de curvatura, en una proyección hacia el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. ¿Ya? Se refleja sobre sí mismo. Y bueno, ahí se puede ir viendo dónde se forman las imágenes para este tipo de espejos que son un poco más complejos, ¿cierto? Bueno, ya entendemos entonces más o menos cómo se forma la imagen. ¿Eh? De todas formas, para entender, por ejemplo, la representación de los rayos y eh, los ángulos de referencia que hay que tener, aquí hay que tener ojo con las distancias, qué distancias hay entre objeto y espejo, porque
nosotros podemos tener el aumento de la imagen sobre el espejo, del objeto sobre el espejo, ¿cierto? Para generar imágenes. Y estos aumentos están en proporción. Es decir, aquí nosotros podemos usar criterios de semejanza, ¿ya? Para estos cálculos. Y a su vez, podemos entonces llegar a las ecuaciones que nos permiten saber la posición de la imagen respecto del foco, respecto de dónde van a estar ubicados. En esto importa mucho el conocer, por ejemplo, en los ángulos del rayo incidente, el rayo reflejado, la recta normal. Nosotros en la ley de reflexión tenemos que sobre un espejo plano, tenemos una recta normal imaginaria y tenemos el rayo incidente y el rayo reflejado, ¿cierto? Y recordar que esto en el ángulo, bueno, el ángulo de incidencia, rayo incidente, es igual al ángulo de reflexión, según ley de reflexión, ¿ya? La luz se refleja sobre los cuerpos y, bueno, básicamente Fermat y después Fresnel son los que le atribuyen a la luz ciertas características. La luz recorre el camino más corto en el menor tiempo posible. Y a una velocidad que es constante. Así que, si por ejemplo vamos a hacer algunos cálculos de expresiones en espejos, de expresiones matemáticas, en espejos curvos, ¿ya? Bueno, estos cálculos yo creo que los vamos a analizar en otro video, ¿ya? Voy a dejar este aquí para que sea más cortito y no sean tan extensos. Así que al siguiente video vemos algunos cálculos para las ecuaciones que tienen que ver de espejos y después vemos la ecuación de los lentes.